Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1. El turno del pastor. Desde hace más de 15 años trabajo en una taquería familiar en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Aquí el ritmo nunca para, los borrachos llegan después del antro, los policías comen antes del turno, y los vecinos pasan por su cena. Pero en todo ese tiempo, nunca había vivido algo que realmente me hiciera pensar en dejar este trabajo, hasta lo que ocurrió hace un año, durante una semana maldita que todavía no puedo explicarme. Era martes, la madrugada del 13 de junio. Lo recuerdo perfectamente porque era mi primer turno solo en el puesto. Mi papá estaba enfermo del estómago y me pidió que me hiciera cargo. Me sentía nervioso, claro, pero también emocionado. Era como una especie de rito de paso. Abrí el local a las 6 de la tarde. Como siempre, prendí el trompo de pastor, preparé la cebolla y el cilantro, puse a calentar las salsas. Todo estaba normal. Pasaron las horas, llegaron los clientes, y cuando dieron las 2 de la mañana, ya casi no quedaba gente. Entonces, apareció él. Un tipo delgado, de piel muy pálida y ojos hundidos, con una sonrisa que no le encajaba con el resto del rostro. No parecía borracho, pero tenía algo raro. Se acercó al mostrador y me pidió 4 tacos de pastor, pero sin tortilla. Me sorprendí y le pregunté si era por alguna razón de salud, pero solo me miró fijo y dijo, no me gustan los envoltorios. Me reí incómodo y le serví la carne en una hoja de papel aluminio. Se sentó en la banqueta de enfrente. Lo más raro fue que no tenía sombra. Lo noté por accidente, porque la luz del foco de la taquería alumbraba justo hacia él, pero no proyectaba nada detrás. Pensé que era el cansancio o un efecto óptico. Cuando terminó, se levantó, vino al mostrador y me dijo, están muy buenos tus tacos. Volveré mañana, pero hazme un favor. No cortes el pastor antes de las 3:03 de la mañana. ¿Por qué? Le pregunté. Porque la carne cambia, respondió, serio, y se fue caminando hacia una calle oscura. Pensé que estaba loco, claro, pero esa noche, a las 3:03 de la mañana, me entró la duda y decidí no cortar más carne. Solo limpié el trompo, apagué todo y cerré. Al día siguiente volvió. Misma hora, misma petición, tacos sin tortilla. Solo esta vez me dejó una propina en efectivo, pero al revisarla vi que el billete de 100 pesos tenía fecha de impresión, 1983. Y lo más raro, estaba nuevo, como recién salido del banco. Esa madrugada me ganó la curiosidad. Cuando dio la hora maldita, las 3:03, decidí romper su regla. Tomé el cuchillo y corté una tira del trompo, pero la carne no se veía normal. Era más oscura, con vetas azules, y despedía un olor metálico, como a sangre vieja. Aún así, la probé. Fue un impulso estúpido, lo sé, pero lo hice. Fue el sabor más intenso y asquerosamente adictivo que he probado. Picaba, ardía, pero también provocaba un escalofrío que me recorría la espalda. Tuve que escupirlo, pero incluso así, sentí como si algo se me hubiera metido en la garganta. Esa noche no dormí. Soñé con cuchillos que cortaban carne viva. Soñé con un trompo hecho de piel humana, girando lentamente, mientras alguien lo rociaba con sangre en lugar de achiote. Soñé con el tipo de los ojos hundidos, viéndome desde la banqueta, masticando mi alma como si fuera carne al pastor. Volvió al tercer día. Esta vez no pidió nada. Solo se acercó al mostrador y me dijo, «Ya lo probaste, ¿verdad?». Me quedé helado. No sabía cómo contestarle. Él solo asintió con la cabeza y dejó un frasco de cristal sobre la mesa. Dentro había algo que parecía grasa, pero flotaba una especie de ojo. Úsalo cuando el trompo se te acabe. No dejes de servir. Que no se note la diferencia. ¿Qué es esto? Carne que no se pudre. Te va a alcanzar para rato. Me fui a vomitar al callejón de al lado. Pensé en cerrar el negocio, pero en cuanto amaneció y llegó mi papá, me callé todo. Él me preguntó si todo había salido bien, y yo solo dije que sí. Esa noche ya no vino el hombre. Ni la siguiente, ni la siguiente. Pero cada vez que cortaba carne, el cuchillo pesaba más. Como si estuviera cortando algo que no quería ser cortado. La grasa salpicaba como si ardiera con rabia. Y yo, sin saber por qué,
seguía trabajando. Incluso comencé a preparar tacos con la carne del frasco. Nadie notó la diferencia. De hecho, muchos clientes comenzaron a decir que sabían mejor que nunca. Uno de los vecinos, don Aurelio, que siempre había tenido problemas para dormir, me dijo un día: tus tacos ya no me caen mal, chamaco, pero desde que los como, sueño con gente sin piel. Una noche, mientras lavaba los cuchillos, noté que uno tenía marcas extrañas. No eran manchas de grasa, eran símbolos tallados, como si hubieran sido hechos con garras. Intenté rasparlos, pero estaban profundamente incrustados. Fue entonces cuando empecé a verlos. Clientes que llegaban sin hacer ruido, que no pedían con la boca, sino con los ojos, que no masticaban, solo tragaban. Y siempre venían después de las 3:03. Los llamé los comensales del otro lado. Una madrugada, mientras apagaba las luces, uno de ellos me habló por primera vez. Gracias por alimentarnos. Pero ten cuidado, el trompo está por acabarse. Y cuando eso pase, el próximo eres tú. No volví a abrir el puesto. Le dije a mi papá que ya no quería seguir con la taquería, que mejor se jubilara y vendiéramos el lugar. Él no entendía por qué, pero aceptó. Desde entonces, no he vuelto a cortar carne. Pero a veces, cuando paso cerca de la colonia Doctores, siento el olor del pastor en el aire. Y siempre son las 3:03 de la madrugada. Historia número 2. El taquero de la esquina. Nunca pensé que mi trabajo en una taquería pudiera llevarme a perder la cordura. Mi familia siempre ha sido de taqueros, mi abuelo, mi padre, y ahora yo. Crecí entre el olor de la carne asándose, las tortillas infladas en el comal y las risas de los clientes a medianoche. Para mí, la vida entera cabía en un trompo de pastor. El puesto estaba en una esquina de la colonia obrera, un barrio bravo, pero con clientela fiel. Trabajábamos hasta tarde porque los tacos de la madrugada son los más pedidos. Pero desde hace un tiempo comencé a notar cosas, pequeñas cosas, al principio, que luego se volvieron insoportables. Todo empezó con un cliente extraño. Llegaba cada jueves, siempre a la misma hora, 2:47 de la mañana. Alto, delgado, con la piel tan pálida que parecía de papel. Tenía una sonrisa que no cambiaba nunca, fija, como si estuviera pintada. Pedía 5 tacos de suadero, sin cebolla, sin cilantro, sin salsa. Yo se lo servía y lo veía comer, aunque comer no era la palabra. No masticaba. Metía el taco entero en la boca, y segundos después desaparecía. Lo repetía una y otra vez. Cuando terminaba, me dejaba un billete viejo, con el año borrado, casi ilegible. Cuando se iba, el plato siempre estaba limpio, como recién lavado. Ni una gota de grasa, ni un rastro de tortilla. La primera vez pensé que estaba borracho o drogado, pero se convirtió en costumbre. Cada jueves, a la misma hora, misma orden. Y yo, aunque intentaba no mirar, no podía evitar sentir que me observaba más de lo que yo lo observaba a él. Una madrugada, al limpiar el trompo de pastor, percibí un olor extraño. No era el típico aroma del adobo ni de la carne chamuscada. Era algo más, metálico, como sangre recién derramada. Pensé que quizá la carne estaba echada a perder, pero mi papá me juró que era del día. Aún así, el olor no se quitaba, incluso después de lavarme las manos. Lo sentía en mi ropa, en mi piel, hasta en mi respiración. Esa noche soñé que estaba frente al trompo, pero no era carne lo que giraba. Eran cuerpos humanos, pegados uno encima del otro, sangrando lentamente mientras yo cortaba pedazos y los servía en tortillas. Me desperté sudando frío. Los días siguientes, comenzaron a llegar clientes extraños. Una señora pidió tacos con carne que aún respire. Otro hombre pidió suadero que no esté muerto del todo. Creí que estaban bromeando, pero al darle su orden, lo devoraban con tal desesperación que me daban náuseas. Lo peor fue una niña. No podía tener más de 7 años. Llegó sola, a las 3 de la mañana, con un vestido blanco sucio. Se subió a una de las sillas y me pidió un taco de lengua, pero que fuera suya. Cuando me reí nervioso, me mostró la boca. No tenía lengua, solo un hueco negro en medio de la garganta. Corrí hacia atrás, pero al volver a mirar, ya no estaba. La silla vacía, el plato limpio y una moneda antigua sobre la mesa. Una noche, mi padre me dejó solo en el puesto. Me dijo que ya era hora de que aprendiera a manejarlo sin ayuda. Yo asentí, aunque me temblaban las manos. Mientras cortaba el pastor, el cuchillo resbaló y se me hizo una pequeña herida en el dedo.
Una gota de sangre cayó sobre el trompo. En ese instante, la carne pareció absorberla. No se manchó, no goteó, simplemente desapareció dentro del adobo. Lo peor fue que el cuchillo vibró. Sentí un zumbido leve en mi mano, como si tuviera vida propia. Y escuché, muy claro, un susurro. Más. Me quedé paralizado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El cuchillo seguía en mi mano, brillante, limpio, como si no lo hubiera usado en todo el día. A partir de entonces, cada vez que cortaba carne, sentía que el cuchillo me guiaba, como si supiera dónde y cómo hacerlo. Y cada corte dejaba la carne más tierna, más jugosa, más deliciosa. Los clientes lo notaban, decían que nunca había probado un pastor tan bueno. Pero yo sabía la verdad. El cuchillo estaba pidiendo algo más. El jueves siguiente, a las 2:47, volvió el hombre pálido. Esta vez no pidió nada. Solo se me quedó viendo mientras yo servía a otros clientes. Cuando todos se fueron, se acercó lentamente. Ya es hora, me dijo con esa sonrisa inmóvil. ¿Hora de qué? De pagar lo que debes. Tus tacos han alimentado a muchos, pero el cuchillo aún tiene hambre. Me reí nervioso, aunque por dentro estaba aterrado. Mire, señor, yo no sé de qué habla. Él se inclinó hacia mí y susurró al oído. Esta noche no cortarás carne de res. Esta noche te toca cortar lo que más amas. Sentí un escalofrío recorrerme entero. En ese momento sonó el teléfono de la taquería. Contesté, temblando. Era mi papá. Me dijo que estaba en camino para ayudarme a cerrar. Cuando colgué, el hombre pálido ya no estaba, pero el cuchillo brillaba más que nunca, como llamándome. Mi papá llegó 15 minutos después. Estaba cansado, pero contento. Se puso a revisar las salsas mientras yo fingía limpiar el trompo. Sentía el cuchillo ardiendo en mi mano. Una voz repetía dentro de mi cabeza. Corta, corta, corta. Me acerqué lentamente a él. Podía ver su cuello, tan frágil, tan fácil de abrir de un tajo. La voz me insistía, me empujaba. Levanté el cuchillo. Y de pronto, sentí que alguien me agarraba la muñeca. Era mi papá. Sus ojos me miraban con terror. ¿Qué estás haciendo, hijo? El cuchillo cayó al suelo. Me derrumbé llorando. Intenté explicarle, pero no salían las palabras. Solo señalaba el trompo, el cuchillo, las sombras a nuestro alrededor. Mi papá no entendía. Solo me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien. Pero yo sabía que no. Esa fue la última vez que toqué un cuchillo de taquero. Vendimos el puesto poco después. Mi padre cree que fue porque me cansé del negocio, pero la verdad es que aún siento el cuchillo llamándome en las noches. A veces, cuando cierro los ojos, escucho la voz susurrando, hambrienta, y sé que tarde o temprano volverá por mí. Historia número 3. El turno del taquero muerto. Dicen que los taqueros vemos de todo en las madrugadas. Borrachos, policías, parejas peleando, incluso delincuentes que se esconden después de un atraco. Yo pensaba que nada podía sorprenderme después de 10 años trabajando en el mismo puesto, en una esquina de la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Pero lo que viví una madrugada de septiembre me hizo desear nunca haber encendido el comal. Era viernes, 3:30 de la mañana. La lluvia apenas había terminado y la calle brillaba bajo los focos amarillos. Casi no quedaban clientes, así que empecé a apagar la plancha. Justo en ese momento, alguien se acercó. Era un hombre flaco, muy alto, vestido con un traje negro que parecía empapado de pies a cabeza. No dijo ni una palabra. Solo levantó la mano y me señaló el trompo de pastor. ¿De qué los quiere, joven? Le pregunté, intentando romper el silencio. No respondió. Solo sacó una moneda vieja, ennegrecida por el tiempo, y la dejó en la barra. Me incomodó, pero igual le serví 3 tacos. Cuando volteé para dárselos, ya no estaba. Solo quedaba el plato, vacío. Ni tortillas, ni carne, nada. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, así que cerré rápido y me fui a casa. A la noche siguiente volví al puesto. Todo parecía normal hasta que corté un pedazo del trompo y lo puse en la plancha. Fue entonces cuando escuché algo imposible. La carne hizo un sonido parecido a una respiración. Un jadeo leve, como de alguien que exhala lentamente. Me quedé helado. Acerqué el oído y lo volví a escuchar. Golpeé la espátula contra la plancha para convencerme de que era mi imaginación. Pero no. El pedazo de carne latía,
Se inflaba y se desinflaba como si tuviera pulmones. Lo tiré al suelo y lo pisoteé hasta que dejó de moverse. Pero desde esa noche, cada vez que cortaba carne, sentía que seguía respirando. Poco a poco empecé a notar que la clientela cambiaba. Llegaban personas que no parecían de por aquí. Sus rostros eran demasiado pálidos, sus ojos demasiado hundidos. Siempre pedían lo mismo, carne al pastor, pero sin tortilla. No hablaban entre ellos. No hablaban conmigo. Solo esperaban en silencio, devoraban lo que les daba y luego desaparecían en la oscuridad de la calle. Una madrugada, mientras uno de ellos comía, vi que algo se le caía de la boca. No era grasa ni cebolla. Era un diente humano, pequeño, infantil. El hombre lo recogió, lo metió en el taco y siguió comiendo como si nada. Esa fue la primera vez que pensé en cerrar para siempre. Todo culminó un martes. Estaba solo en el puesto, cortando carne, cuando escuché una voz detrás de mí. Cortala más delgada, así queda mejor. Me giré. Era otro taquero. Tenía puesto el mismo mandil que yo, pero estaba cubierto de grasa vieja y sangre seca. Su rostro estaba demacrado, la piel colgaba en jirones y los ojos se le hundían como dos pozos vacíos. Lo reconocí. Era Eusebio, el taquero que atendía en la misma esquina antes que yo. Había muerto hacía más de 15 años, apuñalado en un asalto. Mi papá me lo contó cuando heredamos el puesto. Este es mi trompo, me dijo con voz cavernosa. Tú solo lo estás cuidando. Intenté hablar, pero la garganta no me respondía. El cuchillo se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Él lo recogió y comenzó a cortar la carne con movimientos rápidos, perfectos, como si nunca hubiera dejado de hacerlo. La carne chorreaba un líquido oscuro, espeso, que no era grasa ni jugo. Era sangre fresca. Eusebio sonrió, me entregó el cuchillo y me susurró. Si quieres seguir aquí, debes alimentar a los que vienen después de las 3. Ellos no comen tortilla, solo carne, y tarde o temprano, la tuya será la mejor ofrenda. No recuerdo cómo llegué a mi casa esa madrugada. Solo sé que al día siguiente me encontré con el cuchillo en mi mochila, manchado de sangre que no era mía. Intenté no volver al puesto, pero mi papá insistió en que debía abrir. Y aunque tenía miedo, lo hice, porque el cuchillo me lo exigía. Sentía que si no cortaba carne, algo peor me cortaría a mí. Desde entonces, los clientes normales casi no llegan. Solo vienen los otros, los silenciosos, los que no mastican, los que dejan monedas viejas sobre la barra. Cada noche son más, y cada noche me siento más débil, como si la carne que corto me estuviera devorando desde dentro. A veces creo escuchar la respiración del trompo incluso en mis sueños. Y cada vez que cierro los ojos, veo a Eusebio detrás de mí, guiando mi mano, esperando el momento en que yo también pase a ser parte del trompo. No sé cuánto más aguante. Lo único que tengo claro es que, cuando el cuchillo decida, yo seré el siguiente taco. Historia número 4. El sabor de la noche. Siempre pensé que lo peor de ser taquero era la desvelada. No imaginaba que lo verdaderamente terrible era lo que la noche me iba a mostrar. Mi nombre es Julián, y trabajo en un pequeño puesto de tacos al sur de la Ciudad de México. Lo heredé de mi tío, un hombre que siempre decía, la carne habla, chamaco, solo aprende a escucharla. Yo pensaba que eran locuras de borracho, hasta que descubrí que tenía razón. Fue un miércoles, cerca de las 2 de la mañana. La calle estaba desierta, y el humo del trompo parecía espeso, más de lo normal. Yo limpiaba la barra cuando escuché un susurro detrás de mí. No dejes que se queme. Me giré de golpe, pero no había nadie. El cuchillo estaba sobre el trompo, clavado, aunque juraría que yo lo había dejado en la mesa. Pensé que el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Pero al seguir cortando carne, lo escuché otra vez. Más claro, más cerca. Cortala más delgada. Era como si la voz saliera de la carne misma. Esa misma noche, apareció un hombre delgado, con sombrero, y me pidió tacos de pastor, pero sin tortilla y sin salsa. No levantó la mirada en ningún momento. Solo devoró la carne con ansiedad, como si llevara días sin comer. Cuando terminó, me dejó un billete de 20, pero estaba tan desgastado que ni el cajero del banco lo habría aceptado. Lo raro fue que, al recoger el plato, noté que estaba frío, helado, como si hubiera salido del congelador. Al día siguiente regresó. Mismo pedido, misma prisa. Y de nuevo, el plato estaba congelado cuando lo retiré. Pasaron varias noches hasta que ocurrió lo peor. Eran las 3:15 de la mañana cuando un grupo extraño se acercó.
4 personas, todas vestidas de negro, con la cara cubierta por sombras que no dejaba ver sus rasgos. Se sentaron en silencio y, uno por uno, pidieron tacos, pero no los comían. Los sostenían en las manos y los miraban fijamente, como si esperaran que el taco les hablara. Yo estaba aterrado, pero fingí normalidad. Al darles más carne, me di cuenta de que el trompo se veía distinto. La carne tenía un tono más oscuro, casi gris, y cuando acerqué el cuchillo, sentí que palpitaba, como si tuviera un corazón latiendo dentro. El cuchillo vibró en mi mano, y al cortar, escuché un gemido. No era vapor, no era grasa. Era un lamento humano, bajo, sofocado. Me quedé paralizado. Uno de los clientes me miró directamente y dijo: «Ya lo escuchaste, ¿verdad?». Yo asentí, sin poder hablar. «Entonces ya eres parte». Desde esa noche, algo cambió en mí. No podía resistirme a probar un pedazo de carne después de cerrar. Lo hacía en secreto, escondido, como un adicto. Y cada bocado sabía distinto. No era como el pastor normal. Era más intenso, dulce, salado y amargo al mismo tiempo. Cada mordida me provocaba un escalofrío que me recorría hasta los huesos. Empecé a sentirme fuerte, despierto, como si no necesitara dormir. Pero también comencé a soñar con cosas horribles. Cuerpos colgados girando lentamente como trompos gigantes, mientras una multitud sin rostro los devoraba desde abajo. En el sueño siempre estaba yo, cortando con el cuchillo, sirviendo tacos sin parar. No podía más. Una noche confronté a mi tío, el que me heredó el puesto. Le conté todo, la carne que respiraba, los clientes extraños, las voces. Él no se sorprendió. Al contrario, sonrió con tristeza. «Te dije que la carne habla, Julián». Yo también la escuchaba. Por eso ya no puedo estar ahí. El puesto pide sacrificios. ¿Qué sacrificios?, pregunté aterrado. La carne no es de res. Nunca lo fue. Me contó que, hacía años, un proveedor misterioso le llevó un trompo distinto. Desde la primera mordida, los clientes quedaron enganchados. No sabían qué comían, solo que querían más. Y el negocio prosperó, pero a cambio de algo, cada tanto, había que darle carne fresca. «¿Qué carne, tío?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Él me miró fijamente y dijo: «La nuestra. La semana pasada decidí cerrar definitivamente. No quería seguir con ese infierno. Pero esa última noche, mientras guardaba las cosas, apareció el hombre del sombrero. Se acercó lentamente, dejó una moneda en la barra y me dijo: «El trompo se está acabando. Necesita algo nuevo. Tú decides si sigues sirviendo, o te conviertes en la siguiente orden». Su voz me heló la sangre. No esperó respuesta. Solo se fue, perdiéndose entre la neblina de la madrugada. Me quedé solo, con el cuchillo en la mano y el trompo palpitando detrás de mí, como si respirara. No abría al día siguiente, ni al siguiente. El puesto sigue cerrado. Pero cada madrugada, a las 3:15, escucho desde mi cuarto el ruido del cuchillo golpeando el trompo, como si alguien siguiera cortando carne. A veces huelo el pastor desde la ventana, ese aroma irresistible que me hace salivar. Sé que no hay nadie ahí, pero el olor está. Y lo peor es que empiezo a tener hambre. Una hambre que no se quita con nada. Sé que tarde o temprano volveré al puesto. Y cuando lo haga, no sé si regresaré como taquero o como trompo. Historia número 5. El hombre que pedía de cabeza. Me llamo Raúl, y desde hace años trabajo en un puesto de tacos en la colonia Merced, uno de esos que nunca cierran porque siempre hay alguien con hambre, sea a las 3 de la tarde o a las 4 de la mañana. Creía que lo peor de este oficio eran las desveladas, la grasa que nunca se quita de la ropa, o los borrachos que se ponen necios. Pero lo que viví me hizo entender que hay cosas mucho más pesadas que soportar. Fue un jueves de madrugada. El puesto estaba casi vacío, salvo por un borrachín dormido en la barra. Estaba limpiando la plancha cuando lo vi llegar, un hombre alto, delgadísimo, con un sombrero que le cubría media cara. Se sentó despacio, como si cada movimiento le pesara. «¿Qué le sirvo, patrón?», pregunté. Levantó la cabeza y entonces lo vi. Sus ojos eran completamente negros, sin pupila, sin blanco. Solo 2 agujeros oscuros que parecían tragar la luz. Con voz áspera dijo: «Dame 2 tacos de cabeza, pero que sean de la mía». Pensé que estaba drogado, o que era una broma. Me reí nervioso. «De cabeza sí tengo, pero de res». «No», interrumpió, firme. «De mi cabeza».
Se quitó el sombrero. Tenía el cuero cabelludo lleno de cicatrices, como si lo hubieran abierto varias veces. En el centro de la frente, una hendidura larga, mal cerrada. Yo me quedé helado. No supe qué hacer. Al final, para salir del paso, le serví 2 tacos normales. El hombre los comió sin quitarme la vista de encima, con una sonrisa torcida. Cuando se levantó, dejó una moneda oxidada en la mesa y me susurró: pronto sabrás lo que es el verdadero sabor. Se fue caminando lentamente hacia la calle oscura. Los sueños. Esa noche no dormí. Soñé con la plancha llena de carne humana chisporroteando, con ojos que se abrían en medio de la grasa. Soñé con un cuchillo que cortaba no carne de res, sino piel de personas que gemían al ser servidas en tortillas. Me desperté sudando, convencido de que eran solo pesadillas. Pero al llegar al puesto al día siguiente, lo primero que vi fue la moneda oxidada sobre la barra. Yo juraría que la había tirado. Con el paso de los días, noté que los clientes empezaron a pedir cosas raras. Un hombre me pidió tacos de lengua, pero cuando se los di, me dijo que no eran lo que quería, que él quería lengua que hable todavía. Una señora llegó con un niño de la mano y me pidió sesos que recuerden. Yo intentaba ignorarlos, fingir que no escuchaba, pero ellos volvían una y otra vez, siempre después de las 3 de la mañana. Una madrugada, mientras servía un taco de cabeza normal, sentí que la carne me temblaba entre los dedos, como si aún estuviera viva. El cuchillo resbaló y me corté. Una gota de sangre cayó sobre el taco. El cliente que lo recibió se lo llevó a la boca con una sonrisa de satisfacción, y juro que lamió la tortilla justo donde había caído mi sangre. Una semana después, volvió el hombre del sombrero. Esta vez no pidió nada. Solo se quedó parado frente al trompo, observándolo con esos ojos negros. Después se inclinó hacia mí y me dijo: «Ya probaste, ¿verdad?». Yo lo negué, aterrado. Él sonrió. «No importa. La carne siempre termina probándote a ti». Se marchó dejando un olor metálico, como a sangre seca, impregnado en el aire. Esa noche cerré antes de lo habitual. Mientras lavaba los cuchillos, vi algo imposible. Entre las marcas de grasa y acero, aparecieron unas letras grabadas. No estaban antes. Decían: «El que corta, paga». Me quedé paralizado. En ese momento escuché un golpe en la plancha. Corrí a ver. Y ahí estaba, un pedazo de carne fresca, humeante, que yo no había puesto. Al voltearla con la espátula, vi que tenía la forma de una oreja humana. La tiré, horrorizado, pero al caer al suelo desapareció como si se hubiera disuelto en el aire. Decidí dejar el puesto, pero antes de hacerlo, quería pasar una última noche. Tal vez necesitaba comprobar que todo había sido producto del cansancio. Esa madrugada llegaron muchos clientes, más que nunca. Todos con rostros extraños, deformes, oscuros. Todos pedían tacos de cabeza. Yo servía como autómata, sin mirar sus caras. La carne chisporroteaba, el cuchillo se movía solo en mi mano. Hasta que escuché un murmullo colectivo, como un coro. «Ahora, ahora, ahora». Miré hacia el trompo y lo vi distinto. Ya no era carne de res. Eran rostros humanos, decenas, uno encima del otro, girando lentamente, mirándome con los ojos abiertos, suplicantes. El cuchillo temblaba en mi mano, exigiendo. Y entonces escuché su voz, la del hombre del sombrero, justo detrás de mí. «Es tu turno». Me giré, pero no había nadie. Solo los clientes, masticando, riendo con la boca llena de dientes podridos. Arrojé el cuchillo y salí corriendo del puesto, sin voltear atrás. Hace 3 meses que no trabajo ahí. El puesto sigue abierto, aunque nadie de mi familia lo atiende. Dicen que por las madrugadas, un hombre con sombrero corta la carne y sirve los tacos como si nada. Algunos vecinos aseguran que saben mucho mejor que antes. Yo no me acerco, no me atrevo, porque sé que, si pruebo uno, terminaré como los rostros del trompo, girando eternamente, servido en tortillas a desconocidos hambrientos. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos del Más Allá, donde el terror apenas comienza.